Hola, buenas tardes. Voy a comenzar con la explicación del trabajo número 5 de la unidad 3 de la asignatura de lenguajes de programación. Recordando que este trabajo va enfocado o ya lo realicé que en la unidad 2 es el trabajo número 2. En este trabajo vamos a solicitar dos matrices, necesariamente que sean 3 por 3, y al ingresar los datos realizar la suma de ambas y mostrar los elementos pares, impares, positivos y negativos de la matriz resultante. Este ejercicio pues es uno de los que realizamos al principio, así que vamos a irnos un poquito rápido. Lo primero que hice fue poner todas las matrices que voy a utilizar declarar todas las variables como matrices que voy a utilizar. MA para la matriz A, MB para la matriz B, MSUM para la matriz que contenga el resultado, N impar, N par, N impar, N positivo y N negativo para los números que sean pares, impares, positivos y negativos. Y voy a utilizar estas variables igualadas a 0 para que no interfieran en el procesamiento de lo demás. Par para los pares, impares para los impares, positivos, negativos y nulos para los números respectivamente. Posterior a ello, empecé con la función, que en este caso se llama def. Empezamos con la palabra def, perdón, y empezamos con la suma. Esta función nada más lo que me va a ayudar es a sumar las dos matrices. Entonces colocamos entre paréntesis MA y MB, que son las matrices que vamos a estar utilizando. Después, para el cuerpo de nuestra función, empiezo con una estructura for utilizando la variable i en rango de 3. ¿Por qué de 3? Porque ya tenemos que necesariamente las matrices tienen que ser 3 por 3. Abro una nueva variable con ayuda de corchetes para así ir formando los vectores que nos van a ir formando la matriz final. Después empiezo con otra estructura for, ahora en variable j, que va a ser lo de las columnas, en rango de 3, que en este caso pues ya sabemos que las matrices necesariamente deben de ser de 3. Entonces vamos a poner fila, punto append para ir agregando los resultados. ¿Y de qué resultados? De la matriz A en la posición IJ más la matriz B en la posición IJ. Es decir, que cuando la matriz A esté en la posición 0, 0, la matriz B va a estar en la posición 0, 0 y se van a sumar. Por último, pero no menos importante, pues vamos a integrar la matriz resultante, que en este caso se llamaría msum, con la función .append y utilizando los vectores antes establecidos, que es fila. Después retornamos o regresamos con la palabra return y con la variable msum o la matriz msum, que es la que necesitamos. Posterior a ello, y ahora sí empezando con lo que se le va a mostrar al usuario, le coloqué un pequeño mensaje donde dice todo lo que va a hacer y el propósito, etcétera. Y después, ahora sí le voy a pedir que ingrese los valores de la matriz A. Para ingresar los valores de la matriz A, empezamos con una estructura for en la variable i en rango de 3, porque ya tenemos establecido que va a ser 3 por 3. Abrimos la variable fila con corchetes y empezamos con la otra estructura for en j, que va a ser las columnas, en rango de 3, que va a ser el número de las columnas. Y empezamos con las restricciones. Agregué un while true junto con su try. Con la variable num vamos a ir almacenando los números ingresados, que en este caso van a ser enteros, con la función input y con la concatenación de favor de ingresar elemento, recordando que entre llaves colocamos la variable i, que en este caso, en el primer caso va a ser 0, entonces lo sumamos más 1 para que le aparezca 1,1 de la matriz A. Si lo hace correctamente, es decir, que ponga un número entero, se va a romper y va a ir agregando los valores correspondientes al vector fila. En caso de no ser así, de que ponga un signo, una letra o algo por el estilo, un número decimal, le va a decir con la función except que el valor ingresado es incorrecto, debe corregirlo. Después, para ir integrando los vectores, empezamos con la matriz fila que nosotros definimos anteriormente, con el punto append y con la variable num, que es la que va a ir almacenando los resultados. Después empezamos integramos la matriz A con un ma.append y la variable fila, que va a ser la que va a estar integrando los vectores por vectores. Exactamente lo mismo utilizamos para
los valores de la matriz B, es lo mismo, misma función, mismos rangos, porque tienen que ser 3×3, lo mismo, nada más lo único que le cambiamos es matriz A por matriz B y ponerle abajo el MB. Es exactamente lo mismo, aquí no utilizamos F1 y F2 ni nada de eso. ¿Por qué? Porque ya tenemos los valores establecidos que va a ser 3×3. Entonces ese nada más va a ser el resultado. Después en medio de esto, llamamos a nuestra función que va a ser la suma de esas dos matrices. Entonces ponemos llamar igual a suma de las matrices MA y MB, que es nuestra función. Después vamos a comparar los resultados. En este caso hice un pequeño ajuste en comparación del primer ejercicio porque necesitaba que los valores fueran saliendo uno por uno de las matrices para poder definirlos. Entonces agregué la estructura for en la variable i en rango de 3. Después agregué la estructura for j en rango de 3 y aquí n1 me va a servir para ir almacenando los valores que vayan saliendo de la matriz y con esa variable irlos comparando con las estructuras if. Es decir, que si el primer número es 3, no me muestre toda la matriz o no quiera analizar toda la matriz, saque ese 3, lo analice y luego saque el otro, lo analice, saque el otro y así sucesivamente. Entonces lo ponemos como msum y en las variables ij para que vayan sacando posición por posición. Después empezamos con las comparaciones. Si n1 es menor a 0, perdón, el contador de negativos va a ir agregando en 1 y la matriz números negativos punto append va a agregar el valor. En caso de que el número sea mayor a 0, la variable positivo va a aumentar en 1 su posición y la matriz positivo con el punto append va a agregar ese número. En caso de que pues, sea nulo, nada más le puse que el contador de nulo o de ceros le agreguen 1. No le quise poner que integre la matriz porque al final de cuentas va a salir 0, 0, 0, 0. Entonces pues no importa. Después abro otra estructura if para ver los pares impares. Y si el número 1, el modular de 2 es igual a 0, entonces se le va a agregar un valor al número par y se va a ir almacenando el número en la matriz de n par. En caso de que no sea así, se le suma el impar y el impar, el número se le va a ir almacenando. Después voy a mostrar las dos matrices, que es con la concatenación que nos enseñaron en la anterior unidad. Empiezo con la estructura for en la variable i en rango de 3 y nada más imprimimos el resultado con la concatenación normal, que donde entre llaves ponemos MA y luego entre corchetes la variable i más la matriz B entre corchetes la variable i igual a la matriz suma entre corchetes la variable i. Y eso nos va a dar la suma horizontalmente y no verticalmente como estamos acostumbrados. Después ya nada más agregamos el total de números y cuáles números fueron. Todos con la función print, todos con concatenación, nada más acomodando las variables según corresponda. El total de números pares es par, que es la variable que iba aumentando si se cumplían las ciertas especificaciones y se le muestra los vectores o el vector, perdón, con los números pares. Lo mismo para impar, con los vectores, la variable, los números para positivos, los números para negativos y al final nada más puse cuántos números nulos fueron. Y eso sería a grandes rasgos todo lo que se realizó en este proceso. Ahora vamos con la explicación en inglés. For the fifth exercise, I use exercise 2 from unit 2 of the subject as a base. For this exercise, the user was asked to enter the elements of 2 multiplied 3 matrices. Once the elements were obtained, the program was performed the sum A plus B, check and print how many and which elements of the results matrix are even, how many and which are odd, how many and which are positive, negatives, or zero. To start the programs, I first declared all the matrices and the variables that I will use
using square brackets. I also initialize variables to zero to later use them as counters. The matrices include matrix A, MA, matrix B, MB, the result matrix for the sums, sums, vectors for even numbers and par, odd numbers and impar, positive numbers and and negative numbers and as well as variables to count even numbers par, odd numbers impar, positive numbers pos, and negative numbers neg, and zeros, in this case nullo. The next step was define the main function. I will use a keyword def, followed by the function name, which in this case will be summa, and include the variables for the operation, which are the matrix A and the matrix B. In the next line, I began with the operation forming the function body. I start with a for loop with the variable A in range of 3 representing the numbers of rows. In the following line, I create a variable to start the results vectors called fila, initializing with square brackets. Another for loop was opened with the variable j in range of 3. Then the sum of numbers was calculated and stored in the variable fila using the append function, adding elements by elements, where matrix A at variables I and j was added to matrix B at the variables A and j. In the next line, the variable msum was updated using the point-append function, adding the vector fila to integrate the final matrix. To complete the function, I use the return statements to return the resulting matrix stored in msum. Continuing with the program, I displayed two messages to the user, one describing what would be done and another asking them to enter the values of the matrix A. Next, I open a for loop with the variable A in range of 3, as this was the number of rows needed. I then declared a variable to store the data for matrix A called fila using the square brackets. Another for loop was opened with the variable j in range of 3, as this was the requisite size. I use a while true loop to ensure only numbers could be entered, no characters. This was followed by a try block where a new variable for storing a data, num, was defined as a float, as an integer to prompt the user to enter numbers. If the input was a numbers, the process continued correctly. If not, the user was prompted to enter the correct value again. After closing the while true loop with an except block and its respective error message, numbers were added to the variable fila using the point append function with the variable num. Once the rows and columns were filled, I add the variable MA using the point append function and the fila variable which contained the vectors. The same process was followed to request the elements of matrix B, changing the variable named MA by MB. The next step was called to the previously described function. I did this by creating a variable named llamar, setting it equal to function name, and passage the matrix variables A and B, MA and MB, in parentheses. Continuing with the data analysis, I use a for loop with the variable I in range of 3 followed by a new for loop with the variable j in range of 3, which matches the size of the resulting matrix. I then create a new variable named
N1, which was the set to the name of the result matrix from the adding msum, and use the variables a and j in square brackets to store the numbers from the matrix one by one. To analyze the data, I open an if structure to compare the result against different parameters to determine the type of numbers stored in the result matrix. First, if n1 was less than 0, the counter of 0 called neg was increased by 1, and the value was stored in the vector neg using the append function. If not, and if n1 was greater than 0, the positive numbers counter pose was increased by 1, and the value added the vector n pose. If neither condition was met, the 0 counter increased by 1. For 14 data analysis, I used a new if structure to check if the result in n1 had a remainder of 0 when divided by 2. If true, the even numbers counterpart was increased by 1, and the numbers was stored in the vector n par using the append function. If not, the odd numbers counter was increased by 1, and the numbers was added to the vector for odd numbers n impar using the append function. As a penultimate step, I printed the relevant variables by opening a for loop with the variable a in range of 3, followed by a message using the print function with a concatenation data displaying matrix A in curly brackets and the variable a in square brackets, followed by matrix B using the same parameters and concluding with the unequal sign and resulting matrix msum in curly brackets with the variable a in square brackets. Finally, I add some messages with concatenated data to show the total numbers accumulated in the different values, include positive, negative, 0, even, and odd numbers, as well as displaying the vectors containing these numbers. All of this was done using the print function with the variable's name in curly brackets within the text. Thank you.